Evangelio de Juan 17, simplemente esto del tiempo. El Señor nos permite atravesar distintos momentos, y son esos momentos difíciles donde parece que se nos mueve la estantería en cualquier aspecto de nuestra vida, sea a nivel social, a nivel trabajo, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel salud, a nivel iglesia. Siempre van a pasar algunas cosas que van a, de alguna manera, desafiar nuestra fe. Y en distintos niveles, ¿no es cierto? Por eso tenemos ese ejemplo, podríamos decir, tremendo de Job, que de alguna manera trae el consuelo a nuestra vida. Estas palabras la Escritura se escribió para nuestra consolación. Bueno, cuando esto pasa, hay una porción, una palabra, una realidad en la Escritura que nos va a traer siempre consuelo, y es la doctrina de la hora. ¿Y esto qué? La doctrina de la hora lo tenemos acá en Juan, en toda la Escritura, pero lo se centraliza en los Evangelios. Leo Juan 17, verso 1. Estas cosas, si hablo rápido me dicen, por favor, por lo cual me acelero. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La doctrina de la hora. Dice: Padre, la hora ha llegado. Claramente está haciendo referencia a ese plan de redención, a la salvación. Lo que Dios decidió en el seno de la divina Trinidad, que el Hijo iba a venir. Sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron, mas dije: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como lo relata el autor de los Hebreos. Esta es la doctrina de la hora. Hablamos por supuesto de la muerte del Señor. Vamos a ver desde el comienzo del ministerio, en el capítulo 2, o los 5 que tengo acá anotado, ¿no? En el capítulo 2, ya en ese primer milagro, capítulo 2, verso 4, el Señor hace referencia. Simplemente vamos a recorrer por algunos versículos donde Él hace una referencia directa a esa hora, pero siempre en un sentido futuro, algo por venir. 2.4. Inicia su ministerio, y acá lo tenemos al Señor con este primer milagro. Verso 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Desde el comienzo, el Señor nos va a mostrar estas afirmaciones al respecto de esa hora. Capítulo 7, mismo Evangelio de Juan, 7:6. ¿Están ahí? Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Esa es la respuesta de los hermanos, que les censuraban por no ir a la fiesta, por no subir a Jerusalén, por no mostrarse. Y dice: mi tiempo aún no ha llegado. Es una referencia a esa hora. En el mismo capítulo, verso 30, ahí están esos enemigos que procuraban prender a Jesús, y dice allí: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nuevamente ahí, ¿no? Siempre en un sentido futuro, algo por venir. Aún no había llegado su hora. 8:20, nuevamente, en otro contexto. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Cuál fue la razón? Porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, en el capítulo 12, ahí vemos este cambio radical, que ya no menciona esto de la hora, sino que como algo futuro, sino que es algo presente, es actual, es ahora. Fíjense en el verso 23, 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado a Andrés, ¿no es cierto? A Andrés y a Felipe, que van buscando encontrar a Jesús, porque estos griegos lo querían conocer. Y entonces dice que Jesús les responde y les dice: ha llegado la hora. Eso es presente. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa hora es esencial, es crucial, es irrepetible y es algo fundamental de nuestra fe. ¿Qué es la doctrina de la hora? La doctrina de la hora es ese momento donde nuestro Salvador va a ocupar nuestro lugar, va a cargar con nuestro pecado. Noten que en ese contexto hablamos de nuestro Salvador, Jesús, hombre, 100% hombre, pero es 100% Dios. Sin embargo, su humanidad está completamente
en este relato. Verso 27, es en ese contexto donde él dice que la hora ha venido, es presente, y dice el verso 27, ahora está turbada mi alma. Turbada, esta palabra expresa agitación, horror. Y allí dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Él siempre supo, cada vez que nos habla de su muerte, nos habla de su resurrección. Claramente supo su motivo, el motivo de su venida fue venir para morir. Él vino para morir. Y acá dice, ¿qué diré? Sálvame de esta hora. No podía. Por eso él mismo responde y dice, más para esto he llegado a esta hora. Esta hora es el motivo de su venida. Y bueno, después en el capítulo 16 sigue mostrándonos y demás que está ese momento. Ahí nomás el 13, lo tenemos al lado, 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Pero tenemos esta palabra que dice acá, que su alma está turbada. Dice, está turbada mi alma. Expresa agitación, horror. Y hacemos un paréntesis para ver cómo lo aplicamos. Es tremendo cuando pensamos en Dios, que Dios es eterno, está fuera del tiempo, pero Dios crea el tiempo. Y Él establece que dentro del tiempo sucedan determinadas cosas en determinado momento. Esto no quiere decir que Dios esté sujeto al tiempo, pero Dios estableció que dentro del tiempo que Él creó sucedan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando escribe Lucas en Hechos, dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí está hablando de que todos venimos de un solo hombre, surgen todas las naciones, de un solo linaje. La idea es que de antemano decidió cuándo se levantarían y caerían las naciones. Le puso un límite. Y claro, miramos la historia de la iglesia o la historia de la humanidad y podemos estudiar de los imperios, cuando se levantó, cuando cayó. Eso es lo que está diciendo. Cuando vamos al inicio, en Génesis, allí dice en el capítulo 6, verso 3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Le puso un límite por la maldad, que era de continuo solamente el mal en el ser humano, internamente, dentro de su corazón, en sus pensamientos, y Dios puso un límite. Y así lo tenemos a ese pregonero de justicia, Noé, construyendo el arca. Y algunos dicen, bueno, a partir de ahí el hombre no iba a vivir más de 120 años, pero otros, y quizás nos sentimos más conformes o acordamos más con esta posición de que es 120 años lo que dice la Escritura, y vino el juicio, y vino el diluvio. Pero Dios puso un tiempo. ¿Y qué decir de Pablo escribiéndole a los Gálatas? Tan conocido este pasaje. Y dice Pablo a los Gálatas que, en el capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esto es maravilloso, porque estudiamos el tiempo cronológico, nuestro tiempo, el tiempo de Dios, el cronos, el kairos, cuando miramos ahí las palabras en el diccionario. Y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o en el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue antes, no fue después. Bueno, todos los caminos conducen a Roma, es decir, bueno, había una realidad. Era para que el Evangelio corriera, y así podíamos mencionar varios aspectos más. El idioma, la cultura, todo lo que ocurrió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo establecido de Dios. Ahora, Él siempre supo esto. Ahora, ¿y por qué esto tiene que traer consuelo y paz y libertad a nuestra vida? Porque en esos momentos que nosotros tengamos difíciles, debemos saber que nuestros tiempos están en sus manos. Que Dios siempre supo esto. No escapa esto o lo que nos esté pasando de lo que Dios ya sabe. Esto sin duda ha sido el consuelo de muchos. Puntualmente, anécdotas, decía, o algo que haya una experiencia, decía, bueno, justamente cuando Débora pierde su embarazo después de Betania, entre Betania y Mateo hay 4 años de diferencia. En el medio, Débora perdió un embarazo, tenía casi 8 semanas. Así que le hicieron esto que le hacen para sacárselo y demás, y estaba internada, y bueno, en esa misma fecha Betania también tenía una chencha de cola y estaba internada, y estaba una en un piso en Salta Capital, en el hospital de niño y materno, y en 2 pisos más de diferencia estaba Débora. Así que estaban las dos internadas ahí. Con Betania no sabíamos qué tenía, no sabían qué antibióticos
cuánto darle, si le iba a afectar el hígado. Bueno, en fin, estábamos ahí, estaba turbado yo, ¿no? Subía, bajaba, lejos de la familia, lejos de Buenos Aires, ahí toda una situación difícil. Pero entre esa ida y venía, esperar en los pasillos y dormir afuera, y toda esa situación, vino este pasaje, hay un salmo, el Salmo 31, donde el salmista dice: en tus manos están mis tiempos. Y esa porción y otras más trajeron ese consuelo que me acordaba de esto, de ese pasaje, y de que esto nos consuela, esto de que el Señor conoce, ha establecido que las cosas pasen en cierto momento, debe traer consuelo. ¿De qué? ¿En qué sentido? De que Él siga el control. No se escapó nada de sus manos. Somos nosotros los que somos claramente finitos y limitados y pensamos que las cosas no avanzan. En cualquier aspecto, alguien dice: no, pero vos estás en el ministerio y vos no tenés problemas. Por favor, no se engañen de esa forma. Usted tiene problemas en el trabajo, en el estudio, los hermanos que están en la obra tienen situaciones de la obra, en cualquier lugar. Esto va a ser así hasta que seamos glorificados, ¿no? Entonces, es hermoso saber que Él siga el control y confiar en su promesa, que Él, a pesar de nosotros, hará la obra. A mí me encanta pensar en esto, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y esta es la doctrina de la hora. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque sin esa hora no podíamos tener salvación. No somos salvos simplemente por reconocer o saber que el Señor tuvo una vida perfecta, sin pecado. Somos salvos porque Él fue la ofrenda por el pecado. Porque Él tenía que morir, porque Dios no pasó por alto el pecado. Dios juzgó el pecado en la carne, en el Hijo, lo castigó. Y la maldad del pecado es tan grande, es tan terrible, que se requería esa hora para remover lo que realmente nos incapacitaba a acercarnos a Dios, lo que nos mantenía separados de Dios, esa barrera que es el pecado. Y se requirió de esa hora para remover el pecado que nos separaba de Dios. Quizá escuchamos el Evangelio y por supuesto que hablamos del amor de Dios y todo lo que Dios ha hecho, ese acto de gracia, pero a veces pasamos por alto lo que Dios impuso a su Hijo. Él le impuso la maldición que pesaba sobre todo aquel que iba a ser colgado en un madero. Y dice Gálatas 3:13 que Él se hizo maldición por nosotros. Que Él haya sido, la ira de Dios fue sobre Él, es el castigo divino. Y es por eso que nosotros hoy somos completamente aceptos delante de Dios. Porque Él pagó nuestra deuda, Él ocupó nuestro lugar. Y esta es la doctrina de la hora. Así que trae completamente resguardo, descanso en nuestro andar. Cuando pensamos en esto de la doctrina de la hora, decimos: ¿por qué murió el Señor? ¿Para qué? Para redimir, para salvar, para tener un pueblo santo que le sirva. Estamos de paso. Y la situación que tengamos que enfrentar, la que sea, pasará, ¿no? Como esa canción que se hizo en pandemia, pasará. La pandemia en el momento iba a pasar. La doctrina de la hora. Dios siga el control, hermanos. No sé si has pasado o si estás pasando o si vas a pasar situaciones. A mí me gustaría decir que nosotros no, pero no lo puedo decir. Tenemos nuestras luchas, nuestras preguntas, nuestras incertidumbres, con todo esto que pasó, ¿no? Y decimos: Señor, al final hay cosas que no entendemos, pero Él sigue el control, y está el control, y está trabajando pacientemente con cada uno de nosotros. Así que esto ha sido para mí valiosísimo, precioso, porque es el Evangelio. Pero ¿acaso no es el Evangelio lo que trae consuelo a nuestra vida, lo que trae esa satisfacción? Si nos sacaran todo, si te sacaran el trabajo, si te sacaran la familia, si te sacaran los bienes, y nos quedáramos absolutamente sin nada de todo lo que hemos construido en la vida, tu reputación, tu profesión, tu educación, tu prosperidad, todo, si te sacaran todo, ¿qué quedaría de vos? ¿Quién sos? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es tu esencia? ¿Y qué nos quedaría, hermanos? Lo que nada ni nadie nos puede quitar, porque soy un hijo de Dios, porque soy salvo, porque espero ver a mi Señor y Salvador. Así que eso es lo que nos trae consuelo, eso es lo que nos levantará 1, 2, 3, 1000 veces para seguir. Y que de alguna manera podamos ir aprendiendo realmente y lo bajemos a la práctica de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
porque cada vez que encuentro esas turbulencias seguramente hubo algo en mí, algún desvío que me hizo mirar al costado o mirarme a mí mismo. Y si no miramos a nosotros mismos, decía Lewis, vamos a encontrar autocompasión sin duda, ¿no? Porque siempre hubo alguien que estuvo mal conmigo, que no fue cuidador, lo que sea. Qué lindo mirar el ejemplo de nuestro Señor, que supo su hora, que supo que esta hora la iba a enfrentar y que Él también tuvo esa turbulencia. Está turbada mi alma. Decimos, porque bueno, desde el plano de su humanidad nos pudo expresar esto. Y claro que se iba a turbar su alma, si Él tenía conocimiento y sabía lo que iba a enfrentar. ¿Y qué iba a enfrentar? No solo los sufrimientos físicos de la crucifixión, sino el juicio de Dios, la justa y santa ira de Dios sobre Él. Y dice la Escritura que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor de los Hebreos dice eso. Así que simplemente pensamos en esto, la experiencia fue horrenda, la de esa hora, donde el Señor carga con nuestro pecado y hace posible que nosotros podamos apropiarnos de ese acto de gracia y ver de esta manera el amor de Dios, de cuando el hombre hacía lo peor, que era crucificar al Hijo de Dios, Dios daba lo mejor que tenía. Tanto nos amó. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que cuando estemos turbados va a haber gracia para nosotros, sin duda. Pero siempre va a ser a través de su palabra y a través de la ministración del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Dije 15 y ya creo que estamos en 20. Muchísimas gracias, hermano. Voy a cerrar esta parte, si me permiten, con una oración y después estoy deseoso de ir a esa mesa de allá. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos podemos encontrar en este lugar, tus hijos, tu iglesia. Gracias porque tu iglesia en este lugar, Señor, puede estar anunciando, proclamando el glorioso y poderoso Evangelio. Ese Evangelio que un día llegó a nuestra vida para mostrarnos, para revelarnos esa condición caída, nuestro estado perdido y hacia dónde íbamos. Pero gracias porque también nos mostró esa única esperanza y nos hizo comprender el sacrificio del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su pago suficiente por todos nuestros pecados. Por eso, gracias porque Él es algo que siempre lo supo, que Él vino para morir. Y esta es la doctrina de la hora. La hora ha llegado. Y esto nos deja tranquilos, en reposo, sabiendo que estás al control de cada una de nuestras vidas. Que quizás podemos enfrentar situaciones difíciles, donde perdemos un ser querido, donde nos pasan cosas que nos dejan aturdidos o incluso enojados, tristes. Pero gracias porque nuestras vidas están en tus manos. Y qué precioso es saber que despertamos cada mañana o en el momento que tomamos conciencia de un nuevo día, y si hay algo que nada ni nadie nos puede quitar, y es algo que viene a nuestro interior, es saber que somos hijos de Dios y poder hablar contigo. Y así también al cerrar nuestros ojos y dormir cada noche, qué maravillosa relación y privilegio que tenemos tus hijos. Somos tu iglesia. Gracias por tu palabra y gracias por los hermanos, por esta obra en este lugar, por las décadas, por tu respaldo, tu cuidado. Y oramos, Señor, para que tú traigas bendición, Señor, a su servicio, a sus labores, a la palabra enseñada, predicada, y que obres con poder, Señor, para que los dones ejercitados y el desarrollo en este lugar puedan traer fruto para tu gloria. Señor, trae unidad y trae el perdón y todo lo que hace a este vivir a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y bendice también, Padre, los alimentos, todo lo que han preparado los hermanos, este tiempo de comunión con un café. Recompensa, Señor, este detalle, este agasajo para nosotros como familia, para mí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador.